Algo cambia cuando oras esta mañana. Dios ya preparó tu victoria. Hay mañanas que parecen iguales a todas, pero hay otras en las que el alma lo sabe. Algo está a punto de cambiar. Te despiertas. El silencio todavía cubre la casa. Y en ese instante entre la oscuridad y la luz, algo dentro de ti empieza a moverse. No son tus pensamientos. No huís. La rutina es una llamada, una voz suave, invisible, que te invita a detenerte y mirar más allá del cansancio, más allá del miedo. Hoy no se trata solo de orar como siempre, sino de permitir que tu oración te transforme. Hay una diferencia entre repetir palabras y abrir el corazón. Cuando oras con conciencia, no estás lanzando frases al cielo, estás respondiendo a una invitación divina. La oración no comienza en tu boca, sino en el lugar más profundo del alma, allí donde la fe respira antes que tú despiertes. Es el punto donde el cielo toca la tierra y lo invisible se vuelve real. Esta mañana, mientras el mundo corre, tú harás una pausa sagrada, no para pedir, sino para comprender, no para convencer a Dios, sino para encontrarte con Él. Porque hay momentos en la vida donde no se trata de cambiar las circunstancias, sino de cambiar el corazón que las enfrenta. Ese cambio empieza aquí, ahora, cuando decides detenerlo todo para escuchar. Y si has llegado hasta este momento, no es casualidad. Es señal de que Dios te ha estado preparando en silencio para esta conversación. Tal vez no lo sabías, pero ya te está esperando. No necesitas ser perfecto para orar. Solo necesitas estar dispuesto. Lo que hoy vas a descubrir no es una técnica espiritual, es un despertar. Porque cuando oras con el alma despierta, algo eterno comienza a moverse. Cuando el alma despierta antes que el sol, antes de que el sol asome su primera línea de luz sobre la tierra, ya hay algo en ti que se mueve. No es tu cuerpo, ni tu mente. Es tu alma despertando antes que el día. Hay una quietud especial en esas horas donde el mundo aún duerme. Y en medio de ese silencio, tu espíritu siente una llamada que no proviene de ningún lugar visible. Es como si el cielo te invitara a una conversación que solo los corazones despiertos pueden escuchar. Es el instante en que el alma reconoce que no todo comienza con la luz del sol, sino con la luz de la fe. El alma que se despierta antes que el sol no lo hace por hábito, sino por hambre. Un hambre de presencia, de sentido, de dirección. En el silencio del amanecer, mientras las calles aún están vacías y la brisa apenas se mueve, Dios ya está esperando, no con prisa ni exigencia, sino con ternura. Te observa con la paciencia de quien ha esperado toda la noche por un solo gesto de atención. Y cuando decides orar, cuando eliges abrir los ojos del corazón antes que los del cuerpo, entras en un espacio sagrado donde lo cotidiano se vuelve eterno. En ese momento, la oración no es una lista de pedidos ni una obligación espiritual. Es una respiración del alma. Es el reconocimiento silencioso de que no puedes enfrentar el día solo con tus fuerzas. Es mirar hacia lo alto, no para escapar del mundo, sino para recordar que no estás atrapado en él. La oración matutina es un acto de humildad profunda. Admitir que sin la guía divina, incluso el amanecer puede parecer oscuro, pero con ella, incluso en medio de las sombras, todo cobra sentido. Cada día es una nueva oportunidad que se abre con el primer pensamiento que eliges. Si al despertar tu primer pensamiento es Dios, tu día se llena de propósito. Si lo primero que haces es rendir tu mente al silencio de la presencia divina, la ansiedad no encuentra espacio para reinar. Hay un poder invisible en empezar el día con oración, porque en ese instante el alma establece su dominio sobre la mente y el cuerpo. No es una rutina, es una declaración hoy. Antes de enfrentar el mundo, elijo estar con aquel que lo sostiene. Cuando el alma despierta antes que el sol, el tiempo se vuelve lento y pleno. Cada respiración se siente distinta. Cada sonido parece una confirmación, porque en esa conexión íntima con Dios,
Todo lo que antes parecía caótico encuentra su orden. La fe se vuelve más que una idea, se convierte en dirección. La paz deja de ser un deseo, se transforma en una certeza. En ese diálogo sin testigos, el alma recuerda quién es y a quién pertenece. Ya no hay necesidad de demostrar nada, ni de correr detrás de nada. Solo hay presencia, y en esa presencia todo lo demás encuentra su lugar. Dios siempre llega antes que tú. Antes de que abras los ojos, Él ya está Ali. Antes de que pronuncies una palabra, Él ya conoce lo que necesitas. No te espera para oír tus discursos, sino para habitar tu silencio. Porque cuando el alma se despierta primero, la oración deja de ser un esfuerzo y se convierte en un descanso. Es descansar en la verdad de que no tienes que controlar cada detalle, porque ya estás sostenido por un amor que no falla. Hay algo profundamente transformador en empezar el día así. No es una emoción pasajera, es una experiencia de renacimiento. Cada amanecer se convierte en un recordatorio de que nada está perdido, de que lo vivido no fue en vano, y de que lo que viene está lleno de gracia. En ese momento, tus pensamientos se alinean con la paz, tus emociones se aquietan, y tu cuerpo siente una calma que no proviene del sueño, sino de la conexión. El alma que despierta antes que el sol aprende a caminar con serenidad. Ya no teme a lo desconocido, porque sabe que lo esencial ocurre en lo invisible. No necesita ver para creer, porque ha aprendido a escuchar en el silencio. Esa oración temprana se convierte en el cimiento del día, en la raíz que sostiene todo lo demás. No hay ruido, no hay distracción, solo tú y Dios. Y esa comunión silenciosa es suficiente para sostener todo lo que vendrá. Y así, cuando el sol finalmente aparece y la luz toca tu rostro, ya no te encuentra igual, eres diferente. Llevas en tu interior una calma que no depende de lo externo. Lo que para otros es solo el inicio de un nuevo día, para ti es la confirmación de un pacto eterno. Has empezado el día en conversación con el Creador, y eso lo cambia todo. Porque cuando el alma despierta antes que el sol, el resto del día ya está bendecido. Has dejado de correr detrás de la luz, porque la llevas dentro. El instante sagrado en que Dios te escucha, hay un momento en la oración que escapa a toda lógica humana. No se mide en minutos, ni se percibe con los sentidos. Es un instante tan delicado y poderoso a la vez, que ocurre entre el último pensamiento humano y el primer soplo divino. Es cuando el alma deja de hablarle a Dios con palabras y comienza a comunicarse con Él desde la esencia. En ese punto, el ruido del mundo desaparece, las preocupaciones se disuelven, y lo único que queda es una certeza silenciosa: Dios te está escuchando. No necesitas gritar para que Él te oiga, porque no está lejos, está en el centro mismo de tu ser, más cerca de ti que tu propia respiración. Cuando cierras los ojos y pronuncias su nombre con fe, algo invisible sucede. Tu voz atraviesa las fronteras del tiempo y se une a un eco eterno que habita en su presencia. En ese instante, tu oración no sube, despierta. No va al cielo buscando atención. Se eleva porque el cielo ya la estaba esperando. Dios no se conmueve por la fuerza de tu voz, sino por la honestidad de tu corazón. La oración no es un discurso que intenta convencerlo. Es una rendición que lo invita a actuar. Él no necesita que le expliques lo que vives, lo conoce mejor que tú. Sin embargo, cuando decides hablarle, algo cambia, no porque Él entienda más, sino porque tú comienzas a ver desde su mirada. El acto de orar no transforma a Dios, te transforma a ti. Te saca del lugar del temor y te coloca en el terreno de la fe. A veces crees que tus palabras no llegan, que se pierden en el aire, o que no tienen fuerza suficiente para ser escuchadas. Pero la realidad espiritual es que cada oración sincera es registrada en el cielo. A ninguna se pierde, aun aquellas que no logras terminar.
las que se interrumpen con lágrimas o con cansancio, llegan completas al corazón de Dios, porque Él no escucha con los oídos, escucha con el amor, y ese amor no tiene límites, no tiene condiciones, no tiene pausas. Dios no escucha como los hombres escuchan. Cuando alguien te oye en la tierra, puede distraerse, interpretar mal o responder tarde. Pero cuando Dios te escucha, no solo entiende tus palabras, también siente tus emociones, traduce tus silencios y discierne tus intenciones. Él capta lo que no dices, aquello que tu alma grita sin sonido. Su atención es total, perfecta y constante. Cada vez que oras, Él inclina su oído, no por obligación sino por amor. Y ese instante sagrado en que Dios te escucha es también el momento en que el alma se calma, porque la fe no se alimenta de respuestas inmediatas, sino de la seguridad de ser escuchado. Saber que Dios te oye cambia todo, disuelve la desesperación, renueva la esperanza y llena el corazón de una paz que no depende de los resultados. No necesitas señales visibles cuando sabes que el Creador mismo ha escuchado tu voz. Esa conciencia transforma la oración en algo vivo. Ya no es una práctica rutinaria, es un encuentro íntimo. Cada palabra se convierte en un acto de comunión. No importa si oras en medio del ruido o en el silencio más profundo, el cielo no tiene barreras para tu voz. Cuando hablas con fe, incluso el suspiro más leve se convierte en una melodía que toca el corazón de Dios. Hay algo profundamente liberador en saber que no necesitas ser perfecto para ser escuchado. No hay una forma correcta, no hay un momento más propicio, no hay una fórmula. Lo único necesario es la verdad. Cuando te atreves a presentarte ante Dios, sin máscaras, sin adornos, sin apariencias, Él responde con su presencia. No siempre con palabras, pero sí con señales en un pensamiento de calma, una fuerza nueva, una sensación de que todo estará bien. Ese instante sagrado en que Dios te escucha no termina cuando dejas de hablar, permanece tus palabras. Siguen vivas, activas, resonando en lo invisible. Son como semillas que germinan a su tiempo, y aunque no veas el fruto de inmediato, la respuesta ya comenzó. En ese intercambio silencioso, el cielo toca tu historia, y lo que era incertidumbre se convierte en dirección. Por eso, cuando ores, hazlo con la convicción de que no estás lanzando palabras al vacío. Estás hablando con el autor de tu vida, el que nunca deja de oírte, el que no olvida, el que responde a su manera, en su tiempo y con una perfección que tú aún no comprendes, pero que un día agradecerás. Cuando oras, el tiempo se detiene. Cuando oras con sinceridad, algo ocurre que los relojes no pueden registrar. No es que el tiempo se congele, es que pierde su poder sobre ti. En ese instante en que el alma entra en conversación con Dios, el pasado deja de doler, el futuro deja de preocupar, y todo lo que existe es el presente puro de su presencia. Es un momento suspendido entre el cielo y la tierra, donde lo eterno toca lo temporal y lo humano se siente divinamente acompañado. Hay una paz que solo llega cuando te atreves a detener el ruido y orar. En el mundo todo corre, todo exige, todo empuja. Pero cuando oras, entras en otro ritmo, el ritmo del espíritu. Allí no hay prisa, no hay urgencia, no hay reloj que marque el fin. Solo hay una sensación de que el tiempo pertenece a Dios y que mientras hablas con Él, nada realmente importante se escapa. La oración no te aleja de la realidad, te enseña a verla desde una perspectiva divina. Dios no está limitado por el tiempo. Él lo creó en cuando oras. Te alineas con esa eternidad que no conoce demora. Lo que tú ves como espera, para Él es cumplimiento. Lo que crees que llega tarde, ya está ocurriendo en su plan perfecto. La oración te transporta a ese espacio donde las demoras no duelen y las promesas ya son reales, aunque aún no las veas manifestadas. Allí,
El alma descansa, no porque todo esté resuelto, sino porque ha comprendido que todo tiene su momento exacto bajo el cielo. ¿Cuántas veces te has sentido prisionero del reloj, con la sensación de que no alcanzas, que llegas tarde, que perdiste oportunidades? Pero cuando oras, esa sensación se disuelve, la ansiedad se calla, el pulso se estabiliza, la mente deja de correr. En la presencia de Dios no hay prisa, porque Él nunca llega tarde. Cada palabra de oración es una pausa sagrada, un paréntesis en medio del caos que te recuerda que tu vida no está a merced del tiempo, sino en las manos del Eterno. El alma que ora no se escapa del tiempo, lo redime. Cada segundo que pasas en oración es un segundo multiplicado en sentido. Cuando entregas tus minutos a Dios, Él transforma tu día. Lo que parecía insuficiente se vuelve abundante. Lo que era corto se vuelve suficiente. Porque donde hay presencia divina, el tiempo se expande no en duration, sino en profundidad. Un solo instante de comunión puede valer más que 1000 horas de esfuerzo humano. Orar es detener el tiempo no porque lo controles, sino porque renuncias a hacerlo. Es reconocer que el día no depende de tu ritmo, sino del ritmo de Dios. Cuando oras, cambias de dimensión. Tus pensamientos ya no giran en torno a tus problemas, sino alrededor de su propósito. Lo que te parecía urgente deja de tener tanto peso, y lo que antes ignorabas cobra sentido. En esa conversación silenciosa con el cielo, el alma encuentra equilibrio. Dios no necesita que le dediques largas horas para encontrarte con Él a veces. Un solo minuto de oración consciente vale más que una jornada entera de ruido mental. Porque no se trata de cantidad sino de presencia. En un solo suspiro de fe puedes detener el curso de tu ansiedad y conectar con la eternidad. Es entonces cuando entiendes que el tiempo es un regalo, no una carga, y que cada amanecer es una nueva oportunidad de detenerte y escuchar la voz que realmente importa. Cuando oras, el tiempo se detiene, porque tu espíritu entra en un espacio donde no hay miedo ni expectativa, solo verdad. Y en esa verdad, descubres que lo que te parecía lejano ya está cerca, que lo que temías perder nunca fue tuyo, y que lo que de verdad necesitas ya te fue dado. Esa comprensión no viene de pensar más, sino de orar mejor. Y cuando terminas, cuando abres los ojos y regresas al ritmo del mundo, algo ha cambiado. El reloj sigue avanzando, pero ya no te domina. El día sigue corriendo, pero tú caminas con otro paso. Has descubierto que cuando oras, el tiempo no se detiene afuera, se detiene dentro de ti, porque tu alma ha recordado que el presente no es un punto entre el pasado y el futuro, en ese lugar donde Dios te encuentra. La oración que no pide sino agradece. Hay un nivel de oración que el alma alcanza cuando deja de pedir y comienza a agradecer. Es el momento en que la fe madura y comprende que no necesita ver para creer, sino creer para ver. La gratitud transforma la oración, porque cambia su dirección. Ya no se trata de buscar lo que falta, sino de reconocer lo que ya está. Y en ese reconocimiento, el alma se eleva, el miedo pierde fuerza y la presencia de Dios se hace tangible. Agradecer antes de recibir no es ingenuidad, es sabiduría espiritual. Es mirar la vida desde la perspectiva del cielo y entender que cada detalle, incluso los que no comprendes, forman parte de un propósito perfecto. Cuando oras agradeciendo, le estás diciendo a Dios: confío tanto en ti que celebro lo que aún no veo, porque sé que ya estás obrando. Esa actitud desarma al temor y desactiva la ansiedad, porque el alma agradecida no espera para ser feliz, es feliz porque sabe que Dios sigue en control. El agradecimiento no cambia a Dios, te cambia, te saca de la posición del que carece y te coloca en la posición del que ya tiene. La fe agradece por lo invisible, como si ya fuera visible. En lugar de decir: Señor, dame paz, el alma agradecida dice: gracias, porque tu paz
ya vive en mí. Esa declaración tiene poder, porque afirma una verdad eterna que el mundo no puede quitarte. Cuando oras con gratitud, atraes armonía, generas luz y creas una atmósfera donde los milagros fluyen naturalmente. El corazón que agradece no se estanca en lo que perdió, se enfoca en lo que aprendió. La gratitud no ignora el dolor, lo transforma. Agradecer por las pruebas no es negar su dureza, es reconocer que en ellas hay formación. Cada dificultad trae escondida una enseñanza y cada desierto es una etapa de crecimiento espiritual. Cuando logras agradecer incluso por lo que te costó, tu fe alcanza una madurez que nada puede quebrar. Dios se complace con las oraciones que agradecen, porque son las que reflejan confianza. No hay mayor expresión de fe que dar gracias en medio de la incertidumbre. Mientras el mundo se queja de lo que no tiene, el creyente agradece por lo que no ve. Y es en ese agradecimiento donde la presencia divina se manifiesta con más fuerza, porque la gratitud abre puertas que la queja mantiene cerradas. Lo que agradeces se multiplica, lo que resistes persiste. Cuando oras agradeciendo, el peso del día se aligera, tu mente se ordena, tus pensamientos se limpian y el alma encuentra descanso. Ya no oras desde la necesidad, sino desde la plenitud. Agradecer no es negar que haya retos, es decidir enfrentarlos con la certeza de que Dios ya tiene la salida. Por eso, cuando despiertes, antes de decir Señor, ayúdame, di Señor, gracias. Gracias por lo que fue, por lo que es y por lo que vendrá. Esa simple frase cambia la energía espiritual de tu vida. La gratitud convierte cada momento en altar. Cada respiración se vuelve motivo para bendecir, cada amanecer un recordatorio de fidelidad, porque cuando aprendes a agradecer, ya no buscas a Dios solo por lo que puede darte, sino por lo que ya es en ti, y ahí ocurre el verdadero milagro. Tu corazón se libera de la carga del deseo constante y se llena de la paz que solo la fe agradecida puede dar. Hay una transformación profunda cuando tu oración se vuelve agradecimiento. Lo que antes era súplica se convierte en comunión. Ya no hablas con Dios desde la carencia, sino desde la abundancia. Ya no pides con miedo, sino que agradeces con confianza. Y en ese intercambio silencioso, el cielo responde, no porque insistas, sino porque tu gratitud crea un canal directo entre tu espíritu y su voluntad. Cuando el alma aprende a agradecer antes que pedir, la oración deja de ser un intento de cambiar las circunstancias y se vuelve una forma de cambiar tu mirada. Y cuando cambia la mirada, cambia el mundo, porque quien ora agradeciendo ya no vive esperando que las cosas mejoren, vive convencido de que todo, incluso lo difícil, ya está siendo usado para su bien. Esa certeza es la raíz de la verdadera paz, y esa paz es el regalo que Dios entrega a cada corazón que decide agradecer antes de recibir. El eco de tu fe en el silencio de Dios. Hay momentos en los que oras con todo tu corazón, pero el cielo parece inmóvil. No escuchas respuesta, no ves señales, no sientes movimiento alguno, solo un silencio que pesa, que te hace dudar, que te hace pensar que tal vez Dios se ha alejado. Sin embargo, ese silencio no es ausencia, es el espacio donde el eco de tu fe resuena más fuerte, porque cuando Dios calla, no está ignorando tu voz, está multiplicando su alcance. Cada palabra que pronuncias en fe se queda vibrando en lo invisible, obrando en lugares donde tú no puedes ver. Dios no siempre responde con palabras, porque a veces su silencio es la respuesta más profunda. Te enseña a confiar sin depender de señales. Te invita a creer sin sentir. Y aunque parezca que no pasa nada, lo cierto es que todo está ocurriendo. El silencio de Dios no es vacío. Es actividad divina fuera de tu campo de percepción. Es en ese silencio donde Él ordena, prepara y transforma
lo que tú aún no puedes entender. Lo que parece inacción es en realidad diseño perfecto. El alma se impacienta cuando no oye nada, pero la fe verdadera madura en ese espacio de quietud, porque la fe que solo se sostiene cuando ve resultados no es fe, es emoción. El silencio de Dios purifica tu relación con Él en ti, lleva del deseo de recibir al deseo de conocerlo. En esa etapa, dejas de orar para obtener respuestas y comienzas a orar para permanecer cerca. Es el proceso en el que tu confianza deja de depender de lo que sientes y se arraiga en lo que sabes, en que Dios es fiel, incluso cuando calla. Cada oración pronunciada en fe deja una marca en lo eterno. Ninguna palabra sincera se pierde. Dios no olvida ni una sola vez que lo buscaste. Mientras tú crees que tu voz se apaga en el aire, en el cielo sigue resonando. Tus oraciones se acumulan, construyendo un propósito que un día se manifestará de manera perfecta. Pero ese día llegará cuando el silencio haya cumplido su función, en fortalecer tu espíritu, entrenar tu paciencia y profundizar tu dependencia. El silencio de Dios no significa que no te escuche, sino que está enseñándote a escuchar tú. En el ruido de tus pensamientos, Él habla bajito, y si no hay silencio, no podrías oírlo. Por eso, a veces, su respuesta no llega como un milagro visible, sino como una comprensión interior, una paz que no puedes explicar, una claridad que simplemente aparece. Ese es el eco de tu fe. A lo que sembraste en oración, regresa en forma de serenidad. Cuando sientas que Dios no habla, no huyas. Quédate en su silencio. No es un castigo, es una invitación a permanecer. A veces, el cielo se calla para que tú recuerdes lo que ya sabes, para que mires atrás y veas todas las veces que su silencio anterior también escondía una respuesta perfecta. Porque si observas bien, cada etapa de espera te dejó más sabiduría, más fortaleza, más fe. El eco de tu fe en el silencio de Dios es lo que sostiene el universo espiritual dentro de ti. Es la certeza de que, aunque no oyes su voz, Él sigue escuchando la tuya. Es el entendimiento profundo de que las demoras no son negaciones, sino transformaciones. Lo que hoy parece inerte está siendo trabajado en el secreto, y cuando llegue el momento justo, el mismo silencio que hoy te duele se convertirá en el espacio donde su respuesta resonará con poder. Por eso, no temas el silencio, abrázalo. Allí es donde Dios te forma, te moldea y te prepara. Cada segundo de quietud es una semilla que germina bajo tierra, fuera de tu vista, pero dentro de su plan. La fe no se mide por cuántas veces escuchas a Dios, sino por cuántas veces decides seguir creyendo cuando no lo oyes. Si hoy te encuentras en medio del silencio, recuerda, tu oración no ha sido olvidada, solo está madurando en lo eterno, esperando el momento exacto en que el eco de tu fe se convierta en cumplimiento. La batalla invisible que ocurre mientras oras. Cuando oras, no estás solo. Aunque tus ojos solo vean una habitación silenciosa, en lo invisible se libra una batalla que tus sentidos no pueden percibir. Cada palabra de fe que pronuncias activa el movimiento del cielo. Ángeles se levantan, fuerzas oscuras retroceden, y el plan de Dios avanza con poder. La oración no es un acto pasivo, es un acto de guerra espiritual. Es el momento en que tu alma se conecta con el propósito eterno y se convierte en instrumento de transformación. En ese instante sagrado, lo visible y lo invisible se entrelazan. Mientras tus labios murmuran una súplica, el reino de los cielos se moviliza. No se trata de imágenes simbólicas, sino de una verdad espiritual. Tus oraciones generan impacto real. Por eso, a veces, justo después de orar, sientes resistencia, cansancio, distracción o duda. Es porque el enemigo reconoce que una mente en comunión con Dios es una mente libre,
y una mente libre no puede ser dominada. El enemigo no teme tus palabras, teme tu perseverancia. La batalla invisible que ocurre mientras oras no es entre tú y el mal, sino entre la duda y la fe dentro de ti. Dios ya tiene la victoria, pero necesita que permanezcas firme para que esa victoria se manifieste. Cada vez que eliges orar, incluso cuando no tienes ganas, estás afirmando tu lealtad al reino. En cada amén que pronuncias es una declaración de guerra contra la desesperanza. Lo que parece un simple gesto humano es, en realidad, una acción que resuena en la eternidad. Cuando el alma se arrodilla, el cielo se inclina. Es un acto tan poderoso que ni las fuerzas más oscuras pueden resistirlo. La oración auténtica desarma al miedo, rompe las cadenas invisibles de la mente y derriba muros que años de esfuerzo no pudieron mover. Por eso, el mayor ataque del enemigo no es contra tus circunstancias, sino contra tu constancia. Quiere distraerte, hacerte creer que no vale la pena orar, convencerte de que nada cambia. Pero justo cuando sientes eso, estás más cerca de una victoria espiritual de la que imaginas. En el mundo físico parece que estás solo, pero en lo espiritual estás rodeado. Hay un ejército invisible que se activa cada vez que pronuncias una palabra de fe. La Escritura lo confirma. A la oración del justo tiene poder. No porque las frases sean especiales, sino porque el corazón que ora se alinea con la voluntad de Dios, y esa alineación libera autoridad. Cuando oras con sinceridad, tus palabras llevan el peso del cielo. Lo que dices aquí repercute allá. Lo que entregas en la tierra se decreta en lo eterno. Por eso, cada vez que oras, no lo hagas con ligereza. Comprende que estás participando en una obra cósmica. Estás afirmando tu parte en el propósito divino. Incluso cuando tus ojos no vean nada moverse, el Espíritu Santo está actuando en silencio, abriendo caminos, derrumbando barreras y fortaleciendo tu espíritu. La batalla más grande no se libra afuera, sino dentro de ti, entre rendirte y creer, entre dudar y confiar. Y cada vez que eliges confiar, vences. No te sorprendas. Sí, justo después de orar, sientes cansancio o desánimo. Eso no significa derrota. Significa que tu oración tuvo impacto. La resistencia espiritual se manifiesta cuando el enemigo percibe que algo está por cambiar. Y es precisamente ahí donde no debes detenerte. La fe no se demuestra solo orando una vez, sino permaneciendo firme mientras esperas. Cada palabra de fe repetida en medio de la oposición es un golpe más a la oscuridad. La batalla invisible que ocurre mientras oras no se gana con fuerza humana, se gana con perseverancia y rendición. No necesitas gritar, necesitas creer. No necesitas ver resultados inmediatos. Necesitas mantenerte en obediencia. Dios pelea por ti, pero espera que no sueltes la espada de la fe. Cada oración que haces, incluso las que parecen pequeñas, es una semilla de victoria que germinará en su tiempo. Cuando termines de orar, no pienses que el momento terminó. En realidad, es ahí cuando la batalla espiritual continúa. El cielo sigue trabajando con tus palabras. Los ángeles siguen moviéndose. Y Dios sigue preparando lo que pediste. Por eso, no subestimes el poder de un corazón que ora. El mundo puede no verlo, pero en lo invisible, tu fe está haciendo temblar los cimientos del mal. Orar no es una acción débil, es el acto más poderoso que un ser humano puede realizar. Porque cuando oras, el cielo combate contigo o hay la victoria. Aunque tardía en la tierra, ya fue decretada en lo eterno. Cuando tus lágrimas se convierten en promesas, existen oraciones que no se pronuncian con palabras, sino con lágrimas. Son las más sinceras, las que brotan sin preparación, sin forma, sin estructura. Son el lenguaje puro del alma que ya no tiene fuerzas para disimular. Cuando las lágrimas aparecen en medio de la oración, no son signo de debilidad, son señal de entrega.
son el cuerpo diciendo lo que el corazón no puede explicar. En ese momento, Dios no necesita traducción, porque entiende perfectamente el idioma de tus lágrimas. Cada lágrima derramada en oración tiene un propósito. No se desperdicia ni se pierde. En el cielo nada se evapora en vano. Dios guarda cada lágrima como una semilla. Lo que hoy cae como agua de dolor, mañana florecerá como fruto de bendición. Las lágrimas que nacen de la fe son las que riegan el terreno de las promesas. Es por eso que a veces el llanto no es el final de algo, sino el comienzo de una nueva etapa espiritual. Cuando lloras delante de Dios, estás entregando lo que no puedes controlar y permitiendo que Él tome el control total. El alma que llora en presencia de Dios no está siendo derrotada, está siendo purificada. Las lágrimas limpian lo que la mente no puede soltar, lavan la culpa, disuelven la rigidez, ablandan el orgullo, te devuelven la verdad sobre ti mismo y sobre tu dependencia del Padre. No hay oración más honesta que aquella que nace entre sollozos, porque no busca convencer, solo liberar. En ese momento el alma se despoja de máscaras y se rinde completamente ante el amor de Dios. Dios no se ofende por tus lágrimas, se conmueve con ellas. No las ve como un signo de desesperación, sino como un acto de confianza. Porque llorar en su presencia es admitir que ya no puedes seguir cargando solo. Es abrir el alma y decir: aquí estoy, sin fuerza, sin respuestas, pero contigo. Y esa sinceridad toca el corazón de Dios de una manera que las palabras nunca podrían hacerlo. Las lágrimas son la ofrenda más valiosa que puedes darle, porque nacen de lo más profundo del ser. Hay batallas que no se ganan hablando, se ganan llorando en silencio. En ese tipo de oración no hay discursos, solo suspiros que suben al cielo como incienso. Dios escucha ese sonido invisible y responde de manera invisible también. Lo hace con paz, con dirección, con consuelo, y aunque tal vez no veas el cambio de inmediato, dentro de ti algo comienza a sanar, porque cada lágrima derramada con fe lleva una promesa escondida, a la de que nada de lo que entregas en dolor quedará sin propósito. El llanto delante de Dios no es debilidad espiritual, es evidencia de intimidad. Los corazones más fuertes no son los que nunca lloran, sino los que se atreven a llorar en la presencia correcta. Cuando las lágrimas caen en el suelo de la fe, se convierten en testimonio. En el futuro, mirarás atrás y entenderás que ese momento de quebranto fue la semilla de una nueva fortaleza. Donde hoy lloras, Dios está preparando algo que todavía no puedes ver, pero que un día agradecerás. En cada lágrima sincera hay un pacto. Dios no las deja caer sin recogerlas, y cuando las recoge, las transforma. Él convierte la desesperación en esperanza, la tristeza en propósito, la pérdida en crecimiento. Las lágrimas que entregas en oración no se pierden, se convierten en promesas que germinan en el tiempo de Dios, y cuando llega ese tiempo, florecen con más belleza de la que imaginaste. Por eso, no reprimas tu llanto en la oración. Permite que fluya, deja que el alma se vacíe para que pueda llenarse de nuevo. Cada lágrima que cae es una palabra que el cielo entiende mejor que cualquier discurso. Es la forma más pura de decirle a Dios: aún sigo aquí, aunque duela, aunque no entienda, sigo creyendo. Y esas lágrimas, que hoy parecen solo tristeza, son las mismas que mañana se convertirán en canto. Porque en el reino de Dios, las lágrimas nunca terminan en el suelo, terminan en sus manos. Así es como el alma se renueva, llorando lo que fue y recibiendo lo que viene. Las lágrimas son el bautismo de la fe, el punto donde la debilidad humana se encuentra con la fortaleza divina. En ese cruce silencioso entre dolor y esperanza, Dios habla sin palabras y cumple sin prometer. Porque cuando tus lágrimas caen en oración,
El cielo responde con fidelidad. Lo que hoy lloras con fe, mañana lo verás transformado en promesa cumplida. La fe que transforma la atmósfera de tu día. Cada día comienza mucho antes de que abras los ojos. El ambiente espiritual de tu jornada se forma en silencio, en los primeros pensamientos que cruzan tu mente, en las primeras palabras que salen de tu boca. Hay mañanas en las que el cansancio pesa, las preocupaciones se adelantan y el ruido interno ahoga la calma. Pero cuando eliges orar al despertar, algo invisible cambia. No se trata solo de una costumbre, sino de un acto de poder espiritual. La fe que depositas en los primeros minutos del día es la que define el tono del resto de tus horas. La oración matutina tiene el poder de transformar la atmósfera. Lo que parecía confuso se aclara, lo que era pesado se vuelve liviano. Cuando decides empezar el día hablando con Dios, tu mente se alinea con su propósito y tu espíritu recupera su autoridad. No es magia ni coincidencia, es principio espiritual. Lo que se entrega primero a Dios, Él lo bendes, y cuando entregas tu mañana, Él prepara tu camino. La fe no solo te cambia por dentro, cambia todo lo que te rodea. El alma que ora al amanecer no necesita que todo esté bien para sentir paz. Su tranquilidad no depende de las circunstancias, sino de la conexión que mantiene con su Creador. Es como encender una luz antes de salir al mundo. Donde antes había incertidumbre, aparece claridad. Donde antes había queja, nace. La oración no elimina los problemas, pero cambia la atmósfera en la que los enfrentas. Te recuerda que no caminas solo, y esa conciencia, aunque parezca simple, lo transforma todo. Cuando el alma se conecta con la fe, las palabras se vuelven energía, las decisiones se vuelven sabias y las emociones se estabilizan. La fe tiene una frecuencia propia, una vibración que ordena el caos. Cada pensamiento que se eleva hacia Dios se convierte en una semilla de paz que germina a lo largo del día. Por eso, cuando eliges comenzar con oración, estás sembrando equilibrio en tu mente, serenidad en tu corazón y dirección en tus pasos. El mundo te empuja a empezar el día corriendo, revisando mensajes, pensando en lo urgente, pero el alma que conoce el poder de la fe sabe que la verdadera preparación no está en la agenda, sino en el silencio. La oración de la mañana no es tiempo perdido, es la inversión más alta que puedes hacer, porque cuando Dios ocupa el primer lugar, todo lo demás encuentra el suyo. Lo que otros llaman suerte, el creyente lo llama consecuencia de haber puesto el día en manos divinas. La atmósfera cambia porque tú cambias. Las mismas calles, las mismas voces, las mismas tareas se sienten distintas cuando tu interior está en paz. Ya no reaccionas con impulso, sino con sabiduría. Ya no te dejas arrastrar por el ritmo del mundo, impones el ritmo del cielo. La fe convierte cada momento en oportunidad, cada desafío en lección, cada encuentro en bendición. No se trata de ver milagros afuera, sino de reconocer que el milagro más grande ocurre dentro de ti cada vez que decides creer. Cuando oras, creas un escudo invisible. No es un muro que te aísla, sino una cobertura que te sostiene. Los pensamientos negativos pierden fuerza, las preocupaciones pierden volumen, los conflictos pierden impacto. La fe no evita las tormentas, pero te enseña a caminar sobre ellas. Quien ora al amanecer no teme al día, lo conquista, porque entiende que su ánimo no depende del clima, sino de la comunión con Dios. Y algo poderoso sucede cuando oras, no solo por ti, sino por los demás. Tu oración cambia atmósferas porque lleva la energía del amor. La fe que intercede tiene el poder de transformar hogares, sanar ambientes, restaurar corazones. Cuando tu alma se llena de luz, esa luz se extiende. Las personas lo sienten, incluso sin saberlo. Tu presencia transmite calma, tus palabras traen esperanza, tu silencio inspira confianza. La fe
no necesita anunciarse, se percibe. Por eso, cada mañana es una oportunidad para reescribir el ambiente de tu vida. Si eliges comenzar con preocupación, el día se vuelve pesado. Pero si eliges comenzar con oración, el día se vuelve liviano. No porque cambien los hechos, sino porque tú estás en sintonía con la paz que los trasciende. La fe no es solo creer que Dios hará algo, es vivir convencido de que ya está obrando. Y cuando esa convicción llena tu interior, toda tu atmósfera se transforma. La fe que transforma la atmósfera de tu día no necesita ruido ni demostraciones. Actúa en silencio, como la brisa que refresca sin ser vista. Cuando oras, el cielo se alinea con tu alma y la tierra se alinea con tu propósito. Por eso, cada amanecer es una invitación a no comiences el día con prisa, comienza con presencia, porque quien empieza con Dios, termina en victoria. Dios no responde, prepara. Hay momentos en la vida en que levantas la voz al cielo y el silencio parece prolongarse. Oras, esperas, confías y aún así no ves respuesta. Te preguntas si algo falló en tu fe o si Dios te olvidó. Pero la verdad espiritual es más profunda y más bella. Dios no siempre responde, porque muchas veces está preparando. Su silencio no es desinterés, es estrategia. Su aparente demora no es olvido, es construcción. Mientras tú esperas una señal, Él está edificando el escenario perfecto para su propósito. Dios no actúa bajo la presión del tiempo humano, porque Él no está sujeto al reloj. Tú mides tus días en horas, pero Él mide tu crecimiento en madurez espiritual. Antes de entregarte lo que pides, trabaja en tu interior para que seas capaz de sostenerlo. A veces, la espera no se trata de obtener lo deseado, sino de convertirte en la persona que sabrá recibirlo. Por eso, en lugar de preguntar, ¿por qué no responde?, podrías preguntarte, ¿qué me está formando? Porque la preparación de Dios siempre va acompañada de enseñanza. El alma impaciente quiere resultados rápidos, pero la fe verdadera sabe que el tiempo de Dios es perfecto. Lo que hoy parece estancamiento es, en realidad, alineación. Él no solo responde a tus oraciones, las entrelaza con el plan de otras vidas, con circunstancias que deben encontrarse en el momento exacto. Nada que venga de Dios llega antes ni después. Siempre llega completo. Cuando parece que no hace nada, está haciendo todo. Dios no responde para complacerte, responde para transformarte. Por eso muchas veces cambia tus caminos en lugar de darte atajos. Te aparta de lo que deseas porque conoce lo que necesitas. Lo que tú ves como un retraso, Él lo ve como protección. Hay peticiones que no ha respondido porque su cumplimiento en otro momento sería destrucción. El Padre que te ama no te niega nada, pero tampoco te da algo que te aleje de su propósito. Y aunque no lo entiendas ahora, un día mirarás atrás y verás cómo cada espera fue, en realidad, un acto de amor. Mientras tú crees que no pasa nada, Dios está preparando todo. Ajusta detalles invisibles, mueve piezas, abre puertas que aún no existen. Su obra ocurre en el silencio porque no necesita testigos, solo fe. Él no improvisa, no está decidiendo qué hacer contigo. Ya lo decidió desde antes de que nacieras. Lo que está haciendo es prepararte para llegar a ese destino sin perderte en el proceso. La preparación divina a menudo se disfraza de incertidumbre. Te saca de lo cómodo, te expone a lo desconocido, te obliga a confiar más allá de lo lógico. Pero es en esos momentos donde se fortalece tu fe. Si Dios te diera todo de inmediato, tu corazón se quedaría inmaduro, incapaz de valorar lo eterno. Por eso, cuando Él parece tardar, está fortaleciendo tus raíces para que cuando llegue la bendición, no te derribes bajo su peso. A veces, el alma clama por un milagro y Dios responde con un proceso. Y en ese proceso, cada día cuenta. Cada silencio es una palabra no dicha. Cada demora una lección que moldea tu carácter. Él no quiere solo cambiar tus circunstancias,
quiere cambiarte a ti dentro de ellas, y cuando logras entender eso, la espera deja de ser castigo y se convierte en confianza. El error está en creer que fe es recibir rápido. La verdadera fe es permanecer, incluso cuando no hay señales de cambio. Es mirar el cielo y decir, no veo nada, pero sé que estás obrando. Esa declaración abre puertas en lo invisible, porque Dios honra a quienes confían sin ver. La espera no es una pausa en la historia, es parte esencial de ella. En esa espera se define tu madurez, se purifica tu deseo y se solidifica tu fe. Por eso, la próxima vez que sientas que Dios no responde, recuerda que quizás no te está diciendo no, sino espera. Estoy preparando algo mejor en la obra divina. No se acelera por la impaciencia humana, pero tampoco se detiene por tu duda. Lo que es tuyo en el plan de Dios te alcanzará en el tiempo exacto. Y cuando llegue, entenderás que si hubieras recibido antes, no habrías estado listo. Dios no responde, prepara. Y lo hace con amor, con precisión y con propósito. Nada de lo que vives es pérdida cuando lo vives en sus manos. Cada oración que elevas, cada lágrima que derramas, cada silencio que soportas, está siendo usado por Él para construir algo eterno. Así trabaja Dios en el silencio, con paciencia y con perfección. Y cuando su obra se manifiesta, no solo responde tu oración, responde de una forma tan completa que entiendes que nunca se trató de esperar algo, sino de confiar en alguien. La oración que nace del cansancio. Hay oraciones que nacen de la plenitud, pero las más poderosas nacen del cansancio. No son las que se preparan con palabras bonitas, ni las que se pronuncian con voz firme. Son las que surgen cuando ya no quedan fuerzas, cuando el cuerpo pesa y el alma apenas puede levantarse. En ese estado donde todo parece agotado, la oración se vuelve más pura, más real, más humana. Pork is alle. En la debilidad, donde Dios se revela con más fuerza. La oración que nace del cansancio no busca impresionar al cielo, busca sostenerse en el is an susurro, una respiración entrecortada, una confesión que dice sin adornos, no puedo más, pero sigo aquí, Y aunque esas palabras suenen pequeñas, tienen un peso inmenso en lo espiritual, porque cuando oras cansado, estás haciendo lo que el enemigo más teme y sigues creyendo, aún sin sentir nada. La fe que se mantiene en la fatiga es la más genuina, la más profunda, la más transformadora. Dios no desprecia tu cansancio, lo comprende, no se aparta porque estés débil, se acerca. La Escritura lo confirma: a mi poder se perfecciona en la debilidad, y eso significa que en tu agotamiento no hay pérdida, hay oportunidad, porque cuando se apaga tu fuerza, se enciende la suya. Él no necesita que llegues entero para escucharte, le basta con que llegues. Le basta con que, a pesar de todo, sigas eligiendo orar. A veces, el cansancio no es físico, sino del alma. Te cansas de esperar, de creer, de intentarlo una y otra vez. Sientes que la fe se te escurre entre los dedos, que orar ya no produce consuelo. Pero es justo ahí donde la oración cobra su mayor valor. No por lo que dices, sino por lo que representa. Cada vez que oras sin ganas, estás proclamando que tu relación con Dios no depende de emociones, sino de convicción. Estás diciendo sin palabras, aunque no vea nada, confío. Aunque no sienta nada, sigo. El alma cansada no necesita grandes discursos, solo necesita presencia. A veces, la oración del agotado no tiene frases, tiene silencios. Y esos silencios, aunque parezcan vacíos, están llenos de fe, porque la fe no siempre se mide en palabras, sino en perseverancia. Cuando estás al borde de rendirte, y aún así decides hablar con Dios, estás declarando una victoria silenciosa sobre la desesperanza.
Cada suspiro que se eleva en medio del cansancio se convierte en un canto de resistencia espiritual. Dios honra ese tipo de oración. La recibe con ternura, la sostiene con compasión. No te exige energía, te ofrece descanso. No te pide fuerza de dar refugio, porque cuando oras desde tu límite, su presencia se convierte en el lugar donde puedes detenerte sin culpa. Allí, la fatiga encuentra propósito. Lo que parecía agotamiento total se transforma en encuentro. Lo que parecía vacío se llena. Hay una profundidad en el cansancio que no existe en los días de entusiasmo. En la debilidad se revela lo verdadero. La máscara cae, el orgullo se disuelve, la fe se vuelve simple. Ya no oras para pedir grandes cosas, solo para sentirte cerca. Y esa cercanía basta, porque en esa oración sincera, sin adornos, sin filtros, Dios no solo te escucha, te repara. Mientras tú piensas que apenas sobrevives, Él está restaurando tu espíritu. El cansancio no es señal de derrota, es señal de que has caminado, y quien ha caminado con fe, aunque llegue agotado, llega acompañado. Cada oración dicha en medio del desgaste tiene un poder especial, porque sale del fondo del alma. Es como una chispa en la oscuridad tan pequeña, pero capaz de encender fuego. Dios no mide tu oración por su intensidad, sino por tu fidelidad. Y cuando ve que sigues orando aún en medio de la fatiga, su amor se derrama sobre ti con más fuerza que nunca. Así que no temas si hoy te sientes cansado. No creas que tu oración pierde valor. Al contrario, cuando oras desde el cansancio, tu voz llega más directo al corazón de Dios, porque ya no hay barreras, solo verdad. Esa es la oración que Él espera, la que nace del alma rendida, la que reconoce su límite para encontrar su poder. Cada palabra que pronuncias en tu agotamiento se convierte en un ladrillo más en el edificio de tu fortaleza espiritual. Y aunque no lo veas, cada una sostiene lo que Dios está construyendo en ti. La oración que nace del cansancio no busca cambiar el mundo, busca seguir creyendo. Y ese simple acto, esa decisión silenciosa de continuar, ya es el milagro más grande. Porque mientras tú te cansaste, Dios nunca se detuvo. Él sigue obrando, incluso cuando tú solo puedes susurrar. Cuando oras, el pasado se redime. Cada vez que oras, no solo hablas con Dios sobre lo que viene, también le das permiso para tocar lo que ya fue. La oración no se limita al presente. Tiene el poder de penetrar el tiempo. Entra en las memorias, sana las heridas, limpia los recuerdos y reescribe el significado de tu historia. El pasado no desaparece para Seiridain, porque cuando lo entregas a Dios, deja de ser una cadena y se convierte en cimiento. Lo que antes te dolía se transforma en testimonio. Lo que antes te marcaba se convierte en propósito. Hay heridas antiguas que siguen abiertas porque nunca fueron presentadas en oración. Aprendiste a convivir con ellas, a esconderlas, a justificar su peso, pero Dios no quiere que vivas cargando lo que Él ya puede sanar. La oración es ese espacio donde puedes traer al presente todo lo que aún sangra y ponerlo en manos del único capaz de transformarlo. No necesitas palabras precisas, solo sinceridad. Dios no necesita que le expliques tu pasado, necesita que se lo entregues. Cuando oras por tu historia, el alma empieza a soltarse de los nudos del ayer. La culpa, el resentimiento, la vergüenza y la nostalgia comienzan a perder fuerza, porque en la presencia de Dios nada queda igual. Él no borra los recuerdos, los purifica. Donde antes había dolor, pone comprensión. Donde había rencor, pone compasión. Y cuando menos lo esperas, lo que antes evitabas recordar se convierte en una fuente de sabiduría. Lo que te hizo llorar, ahora te enseña. Lo que te derrumbó, ahora te sostiene. Orar por tu pasado no es retroceder,
es recuperar, es rescatar las partes de ti que quedaron atrapadas en los momentos de dolor y traerlas de vuelta a la luz. Dios no se limita al tiempo. Mientras tú lo ves en líneas, Él lo ve en totalidad. Puede entrar en tu historia y redimir lo que parecía perdido. La oración es el medio por el cual el amor eterno de Dios alcanza lo que el tiempo intentó destruir. Hay recuerdos que aún duelen porque todavía no los has puesto bajo su gracia. Pero el momento en que los presentas en oración, el peso comienza a ceder. Tal vez no de inmediato, pero sí de manera progresiva. La fe no siempre borra el dolor al instante, pero siempre lo transforma. Lo que antes era una herida abierta, se convierte en una cicatriz que habla de victoria. Esa es la redención, a no olvidar lo que pasó, sino recordar sin dolor. Cuando oras, le estás diciendo a Dios que confías en su poder sobre el tiempo, que crees que puede tomar tu historia y usarla para bien. Nada de lo vivido se desperdicia cuando se entrega en oración. Las caídas, los errores, las pérdidas, los vacíos, todo encuentra un propósito bajo su mano. Lo que el enemigo quiso usar para destruirte, Dios lo usa para elevarte. Esa es la naturaleza de su gracia. Transforma lo roto en instrumento de bendición. El pasado redimido se vuelve tu mayor fuerza espiritual. Ya no te avergüenzas de lo que fuiste, porque sabes que incluso allí Dios estuvo. Descubres que nunca caminaste solo, que su misericordia te acompañó aún en los lugares donde creíste que Él estaba ausente. La oración abre tus ojos a esa verdad, aunque incluso en tus peores momentos, Dios no se apartó. Solo esperó a que volvieras a hablarle. Cuando el alma entiende esto, el peso del pasado desaparece. Ya no lo arrastras, lo integras. Ya no te define, te forma. Cada lágrima, cada caída, cada error perdonado se convierte en parte del testimonio que edifica a otros. La redención no es olvidar lo que fue, sino descubrir que lo que fue ahora tiene un propósito. La oración hace eso. Convierte tu historia en mensaje, tu dolor en herramienta, tu culpa en libertad. Por eso, si hay algo en tu pasado que aún te hiere, llévalo a la oración. No para cambiar lo que ocurrió, sino para transformar lo que significa. Dios no reescribe los hechos, reescribe tu interpretación. Te enseña a mirar con ojos de eternidad, donde todo tiene sentido, incluso lo que parecía pérdida. Cuando oras, permites que su gracia entre en los rincones más antiguos de tu alma. Y allí, donde antes había oscuridad, comienza a brillar la luz. Porque cuando oras, el pasado se redime. Ya no eres esclavo de lo que fue, sino portador de lo que aprendiste. La oración te reconcilia con tu historia y te recuerda que en Dios nada está roto para siempre. Cada recuerdo sanado se convierte en una promesa cumplida y cada herida restaurada en una señal de su fidelidad. Lo que el tiempo no pudo sanar, la oración lo redime. Y en ese acto silencioso de entrega, el alma finalmente encuentra descanso. Tu voz tiene un peso eterno en el cielo. Cada palabra que pronuncias en oración trasciende más allá del aire que respiras. No se disuelve en el viento, ni se pierde en el espacio. Tu voz tiene peso en el cielo. Tus palabras, cuando nacen de la fe, no se olvidan. Se registran en la eternidad. Porque cada vez que hablas con Dios, el universo espiritual se mueve. Lo que para ti es un instante de conversación, para el cielo es una declaración eterna. Cuando oras, no estás hablando al vacío. Estás activando principios que trascienden el tiempo. El Dios que creó el mundo con su palabra, le dio también poder a la tuya. Tus oraciones no son frases sueltas, son semillas que germinan en lo invisible. Algunas brotan rápido, otras tardan años, pero ninguna se pierde. Cada palabra dicha en fe se convierte en una fuerza viva, que sigue actuando mucho después de que tú hayas olvidado haberla pronunciado. El cielo no mide tus oraciones por su tamaño, sino por su verdad. Una frase corta,
pronunciada con sinceridad, tiene más poder que 1000 discursos vacíos. Cuando oras desde lo más profundo del alma, tus palabras atraviesan barreras que ni la lógica ni la ciencia pueden explicar. Dios no necesita volumen, necesita autenticidad, y cada palabra auténtica deja una huella en lo eterno. Tu voz tiene un peso espiritual, porque fue creada a imagen del Dios que habló y el universo existió. Cuando pronuncias con fe, Señor, confío en ti, esa frase no se disuelve, aunque queda escrita en el cielo. Y cuando dices perdono, el mundo espiritual se ajusta a esa decisión. Cada declaración hecha en oración no solo te cambia a ti, cambia la atmósfera que te rodea. Hay oraciones que detienen tormentas, que abren caminos, que restauran corazones, no porque tengan magia, sino porque están alineadas con la voluntad del Creador. El enemigo intenta convencerte de que tu voz no importa, que tus oraciones son débiles, que no hacen diferencia. Pero eso es mentira. Si tus palabras no tuvieran poder, no habría tanto esfuerzo por silenciarlas. Cuando oras, rompes la inercia del miedo y afirmas la autoridad espiritual que Dios te dio. Cada palabra de fe es una chispa que enciende la esperanza en el mundo invisible. A veces no ves el fuego, pero ya está encendido. Dios escucha más allá del sonido. Escucha el tono de tu alma. Percibe la intención, la entrega, la confianza detrás de tus palabras. Por eso, no importa si oras en voz alta o en silencio, si tus frases son largas o breves, lo que importa es que sean verdaderas. El cielo responde a la autenticidad, no a la elocuencia. Cuando tu voz se une a la fe, cada palabra se convierte en decreto. Y esos decretos permanecen, no mueren cuando tú te callas. Continúan resonando en la eternidad, cumpliendo su propósito. Tu oración tiene una frecuencia que el cielo reconoce. Es como una melodía que solo Dios puede escuchar completamente. Y cuando esa melodía se eleva, activa respuestas, mueve circunstancias, despierta ángeles y genera dirección. Tal vez tú no lo percibas, pero lo que dices con fe tiene consecuencias reales. Es por eso que el Espíritu Santo inspira tus palabras, para que cada una tenga peso, para que nada se desperdicie, para que tu voz terrenal tenga eco celestial. Cuando oras, tu voz se convierte en parte de una historia mucho más grande que tú. Es el sonido de la fe uniéndose al coro eterno de los que han creído antes. Tus oraciones se suman a las de millones de almas que también clamaron, y todas juntas construyen una sinfonía que sostiene al mundo. Ninguna palabra de fe desaparece. Cada una se almacena en el corazón de Dios, esperando su momento perfecto para manifestarse. La voz que ora puede ser suave, cansada o quebrada, pero cuando sale de un corazón sincero, tiene el poder de cambiar destinos. Tus palabras pueden levantar a quien está caído, pueden romper ciclos de miedo, pueden liberar tu vida de cadenas invisibles, porque la oración no es solo comunicación, es creación. Cada palabra que pronuncias en fe crea algo nuevo en ti y a tu alrededor. Por eso, cuida lo que dices cuando hablas con Dios, no porque Él necesite palabras perfectas, sino porque tu voz tiene peso eterno. Tus declaraciones de fe no terminan en el momento, quedan vibrando en lo invisible, guiando tu camino. A veces, las respuestas que recibes hoy son fruto de oraciones que hiciste hace años, y otras veces, las palabras que pronuncias hoy abrirán puertas que solo tus hijos verán. Así de profundo es el poder de tu voz. Tu oración no muere, no envejece, no se desvanece, vive en la eternidad, esperando el momento exacto en que Dios la haga florecer. Por eso, aunque no veas resultados inmediatos, sigue hablando. Sigue, porque cada palabra que pronuncias con fe deja una marca en el cielo, y cuando el cielo responde, esa marca se convierte en milagro,
Tu voz tiene peso eterno, y mientras sigas usándola para creer, el cielo seguirá escribiendo tu historia con poder y propósito. Dios ya caminó tu camino antes que tú. Nada de lo que vives sorprende a Dios en cada paso que das, cada obstáculo que enfrentas, cada decisión que aún no tomas, ya fue recorrido por Él. Antes de que tus pies tocaran este camino, su presencia lo había trazado. Y aunque a veces te parezca que avanzas a ciegas, la verdad espiritual es que nunca caminas solo. Dios no te guía desde la distancia, te acompaña desde adelante. Él va delante de ti, abriendo senderos invisibles, preparando respuestas que aún no sabes que necesitarás. Esta es una verdad que cambia la forma en que ves la vida. No estás buscando el plan de Dios, estás caminando dentro de Él. Cada experiencia, incluso las que no comprendes, forma parte de un diseño mayor. Lo que para ti parece caos, para Él es orden. Lo que sientes como pérdida, Él ya lo ha transformado en propósito. El camino no es improvisado, está cuidadosamente delineado por una sabiduría que no se equivoca. A veces, cuando el dolor te hace detenerte, crees que te has perdido, pero Dios ya estuvo allí, en ese punto exacto. Conoce tus lágrimas, porque las vio antes de que cayeran. Sabe lo que duele, lo que temes, lo que anhelas, y aún así te dice que sigas, porque al final del sendero no hay incertidumbre, hay cumplimiento. No te lleva por rutas fáciles, sino por las que forman tu carácter. Él no evita los valles, los atraviesa contigo. Dios ya caminó tu camino antes que tú, y esa es la razón por la que puedes descansar. No hay sorpresa, no hay error, no hay giro que lo confunda. Todo lo que ocurre está bajo su mirada. Incluso las decisiones que tomaste en confusión, Él las redirige para bien, no porque todo lo que hace sea perfecto, sino porque su amor lo es. Cada paso torcido, cada tropiezo, cada caída, puede ser usado por Él para llevarte exactamente donde debes estar. La fe consiste en avanzar, aunque no veas el mapa, porque la confianza no está en tu vista sino en su guía. Dios ya conoce los caminos que tú temes recorrer. Ya estuvo en las estaciones difíciles, en los desiertos, en los silencios, y aunque no los elimine, los llena de propósito. Él no promete que no habrá dolor. Promete que el dolor no te destruirá. No promete ausencia de pruebas. Promete presencia constante en ellas. Cuando oras, no estás pidiendo que Dios venga a tu vida, estás recordando que Él ya está en ella. Y cuando dudas, Él no se ofende, te espera, porque antes de que formularas la pregunta, Él ya había preparado la respuesta. Antes de que comenzaras el día, ya había provisto la fuerza que necesitarías para atravesarlo. Esa es la esencia de su fidelidad. Ann siempre va un paso adelante, incluso cuando tú crees que estás solo en la oscuridad. Hay momentos en los que sentirás que el camino se vuelve incierto, que no sabes hacia dónde ir, pero incluso allí, su presencia permanece. Él no te dice todo lo que va a pasar porque quiere que aprendas a confiar paso a paso. Si te mostrara el destino completo, caminarías con tus ojos, no con tu fe. Pero cuando solo ves el paso siguiente, aprendes a escuchar su voz. Y esa dependencia es lo que más fortalece tu relación con Él. Nada en tu vida está fuera del alcance de su preparación. Cada oportunidad, cada cierre, cada encuentro, tiene un propósito que será revelado en su momento. Lo que hoy parece un obstáculo, mañana será un punto de conexión. Lo que crees que perdiste, en realidad te estaba dirigiendo hacia algo mayor. Dios no desperdicia experiencia, la recicla para tu crecimiento espiritual. Por eso, cuando enfrentes un día incierto, recuerda no caminas hacia lo desconocido, caminas hacia lo ya conquistado. La victoria que esperas no se construirá mañana, ya fue escrita. Tú solo estás atravesando el proceso de descubrirla. Y aunque haya sombras, no temas, porque las sombras solo existen donde hay luz, y esa luz es Él, caminando delante de ti, guiándote hacia el propósito que estableció
antes de que nacieras. Dios ya caminó tu camino antes que tú, y por eso puedes avanzar sin miedo. No necesitas entender cada paso, solo confiar en quien diseñó el sendero. No necesitas ver el final, porque Él ya está allí, esperándote. Lo que para ti es un futuro incierto, para Él es una historia completa. Todo lo que necesitas ya está preparado. Porque cada paso que das con fe no te acerca a la victoria, te alinea con ella. Y cuando llegues, comprenderás que nunca estuviste buscando a Dios, estabas siguiendo sus huellas. La mañana donde todo cambia, hay mañanas que comienzan como cualquier otra, con el mismo cielo, la misma rutina, el mismo cansancio. Pero hay otras en las que algo diferente sucede. No cambia el clima, ni los ruidos del mundo, ni país. Cambia el alma, porque hay un instante en el que el corazón decide despertar antes que el cuerpo, un momento donde la fe abre los ojos primero. Esa es la mañana donde todo cambia, no porque el mundo se transforme, sino porque tú lo ves desde otro lugar. Porque al orar, te alineas con la verdad eterna. Dios ya preparó tu victoria. Nada exterior puede cambiar verdaderamente tu vida si lo interior sigue dormido. Pero cuando la oración toca tu alma, las preocupaciones pierden su voz, el miedo retrocede, la esperanza vuelve a respirar, el alma deja de buscar certezas y empieza a confiar. Ya no vives corriendo detrás de lo que falta, sino descansando en lo que ya tienes. En la presencia de Dios, en esa conciencia, todo adquiere sentido. Lo que ayer dolía, hoy enseña. Lo que ayer confundía, hoy revela propósito. Lo que parecía pérdida, se convierte en parte del plan. Esta es la mañana donde la fe deja de ser una idea y se vuelve una experiencia. No es la fe que pide, es la fe que descansa, no la que tem, sino la que sabe. La oración te ha llevado hasta aquí, Ana, a este punto, donde dejas de pedir señales para empezar a ser la señal. Ya no necesitas que el mundo confirme lo que Dios te prometió, porque su paz dentro de ti ya es suficiente confirmación. Y esa paz no es ausencia de problemas, es presencia divina en medio de ellos. La mañana donde todo cambia es la que comienza con rendición, donde dejas de querer controlar y decides confiar, donde el alma deja de luchar contra la vida y comienza a fluir con el plan de Dios. No se trata de tener todo resuelto, sino de entender que todo está en manos de aquel que nunca falla. Esa comprensión libera, te quita el peso de tener que entenderlo todo y te permite simplemente vivir paso a paso, en obediencia, en calma, en fe. Dios no espera que empieces el día siendo perfecto, solo que empieces consciente, que recuerdes que su presencia no depende de lo que sientes, sino de lo que Él es. Cada mañana es un renacer, y cuando eliges orar, eliges comenzar no desde la prisa, sino desde la paz. Es una elección que transforma la atmósfera, el ritmo, la mirada. La oración de la mañana es una siembra invisible en ese diálogo con el cielo. Plantas fe en tu día, y cada hora siguiente se convierte en una cosecha de paz. Esta es la mañana donde entiendes que la victoria no se conquista, se recibe. No la alcanzas con esfuerzo, la descubres en la comunión. Dios no te pide que crees tu destino, te invita a caminar en el que ya preparó. La oración abre tus ojos a esa verdad. No estás esperando el milagro, eres parte de él. Ya no vives con ansiedad por lo que viene, porque sabes que lo que viene ya está lleno de gracia. Y algo ocurre dentro de ti, una ligereza nueva, un brillo distinto, una certeza que no depende de palabras. Es el alma despertando a su verdadero estado, anhel de hijo amado, cuidado, guiado. Nada externo logra ese cambio, solo la presencia. Y esa presencia llega cuando oras, cuando eliges escuchar, cuando decides empezar el día no desde la necesidad,
sino desde la gratitud. Mira la luz que entra por la ventana. Esa luz no solo ilumina la habitación, ilumina tu interior. Es un recordatorio silencioso de que Dios no dejó de creer en ti ni un solo amanecer. Cada nuevo día es una oportunidad divina para empezar de nuevo, pero esta vez con el alma despierta. No necesitas que todo sea diferente afuera para sentir la transformación. Necesitas despertar a la verdad de que Dios ya está actuando dentro de ti. Esta es la mañana donde todo cambia, porque decides dejar de mirar el pasado y comienzas a caminar en promesa, porque eliges ver la vida, no desde el temor, sino desde la fe. Porque comprendes que la oración no solo te conecta con Dios, te reconecta contigo mismo, con tu propósito, con la eternidad. En este amanecer, algo nuevo empieza no en el cielo, sino en tu corazón. Y mientras el mundo sigue su curso, tú comienzas el tuyo, sostenido por una certeza que no se puede explicar. Solo vivir en Dios ya caminó tu camino, ya preparó tu victoria, y en esta mañana solo te invita a recibirla. Respira, ora, confía, porque esta es la mañana donde todo cambia.